Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar en este momento con la secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Quiero empezar por lo de ayer. El presidente Noboa, ¿hay un cambio de estrategia comunicacional? Esto de una cadena radial. Creo que más que cambio de estrategia es, hemos tenido, por ejemplo, muy buenos contactos o hemos podido conectar muy bien, por ejemplo, con las personas que están en Internet, las personas que utilizan las redes sociales, pero ese segmento no es todo lo que constituye el Ecuador, sino que hay que hablar los diferentes segmentos. Y hay personas que nos estaban extrañando de alguna forma digamos que en otros medios, en otras radios. Entonces, más que un cambio de estrategia, porque cambio de estrategia fuera decir, nos olvidamos de las redes, nos olvidamos de TikTok, nos olvidamos de la forma en la que estamos haciendo política, más que un cambio de estrategia, simplemente ir apretando donde tenemos que apretar y conectar con quien tal vez por un momento dijo, no han estado en estos medios por un tiempo. Porque no todo es redes sociales. Porque no todo es redes sociales, correcto, porque el país es mucho más que eso. Y las redes sociales son importantísimas, es un segmento especialmente donde conectamos con los jóvenes, se habla el mismo idioma que ellos, pero eso no significa que sea la totalidad de la estrategia. ¿Y su papel ayer? Mi papel, Respondía y preguntaba y respondía. a ver, un poco de las dos realmente, pero sobre todo, digamos que por mucho tiempo yo estuve ahí donde están ustedes haciendo las preguntas y una vez que estuve en el set me emocioné, como cuando uno vuelve a las canchas. Pero es bueno leer un poco lo que también se espera a una secretaria de comunicación, lo que se espera de la Secretaría de Comunicación e ir ajustando lo que se tenga que ajustar. Es decir, no fue un tema coordinado con el presidente. No, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, ¿Qué dijo el estuvieron e presidente? estuvimos, el presidente, la verdad es que todavía no me ha hecho mayor comentario, no sé si eso es bueno o malo. Lo que yo debo responder, porque ahora preguntando lo que el otro debe Todavía si no me he puesto mayor comentario sobre eso, lo voy a tomar como algo positivo. Pero en general creo que sí lo vamos a seguir viendo el presidente en, digamos que en diferentes medios, también con otros ministros para que puedan exponer un poco más de su gestión, que eso es lo que a mí me gustaría hacer también, exponer un poco más sobre qué es la Secretaría de Comunicación, qué buscamos de la Secretaría de Comunicación, cuáles son nuestros objetivos también. ¿Qué busca? ¿Cuáles son los objetivos? Nuestro objetivo realmente es convertirnos en un canal entre las demandas de la ciudadanía, lo que la gente quiere sentirse escuchada, poder escuchar en todo lo que se pueda y demostrar cómo los gabinetes, cómo cada cartera está tratando de resolver digamos, esas necesidades con todos los esfuerzos, con a veces con un techo presupuestario, digamos que no es el que quisiera el ministro, digamos, con todos los desafíos que vienen desde el ejercicio público. A pesar de eso, el constante esfuerzo de responder las demandas de la ciudadanía, poder visibilizar eso, poder visibilizar el esfuerzo, poder visibilizar que es algo que nos importa, poder visibilizar que realmente al final del día los ecuatorianos es por lo que se hace todo este proyecto. Y eso es al final del día cómo mido mi gestión. Si eso se puede comunicar, si eso se puede ver, si eso se puede sentir tangible o no. Irene, buenos días. Desde mayo que usted asumió la Secretaría de Comunicación, mencionaba que su intención es acercar un poco la comunicación a la gente. ¿Lo han logrado en estos 3 meses? Eso creo que no tienen que decir más ustedes que yo. Yo creería que sí. Por ejemplo, a veces sí estoy a un mensaje de que me digan, quisiéramos tener a tal ministro en el espacio, ¿crees que hay? ¿Crees que no haya? Y ese tipo de, por ejemplo, de cercanía que a veces tengan algunos periodistas conmigo, algunos sí se los puede solventar, otros a veces depende un poco del momento y demás. Sí creo que ha permitido que la prensa sienta también al ministro más ahí, al final del día, y no solamente es con la prensa, porque para mí, y algo que yo siempre veo es el periodista al final del día representa al ecuatoriano, representa al Ecuador. Si yo el día de mañana, por ejemplo, subo algún story mío desde las redes sociales, no hay una retroalimentación, tal vez no hay esa siguiente pregunta. Entonces, el ministro final del día tiene que ir a explicar su gestión. Y creo que ese acercamiento sí lo hemos hecho. Vamos a hacer una lista entonces de ministros. A ver, públicamente queremos al ministro de Energía,
queremos al ministro de El ministro- Defensa, que solamente va con Carlos Vera, entonces sería bueno que venga para acá. A ver, les voy a ir Vamos anotando. haciendo la lista. No, de hecho, les voy a ir El ministro de escribiendo, Gobierno que, les voy a ir escribiendo en el chat de gabinete. el en ministro de este Gobierno que momento. parece que no se da bola ni él. Entonces, si hay algunos ministros que deben salir más, A ver, el ministro de Energía, el dueñito está enterado. y ese, Que siga hablando del hay tema. una cosa que es importante. Muchas veces los medios o algún periodista quiere tener al primero, al ministro de que acaba de entrar, pero eso sí, por ejemplo, hay que entender a veces qué tanto se lo puede exponer o cuándo ya se lo puede Bueno, está bien. Y el tema de las vocerías, tener también vocerías en diferentes áreas. Ujú. Hubo un ensayo con el ministro Luque que tenía esa dualidad hasta la semana pasada y que llegó con su mensaje. Lo que no pasa en otras carteras. Ujú. Por ejemplo, digamos, en el tema de seguridad, que es el principal problema que tiene el país, es como que falta poco más de cohesión, digamos así, porque a veces hay cifras que da la ministra Palencia, pero hay cifras que dan otras entidades de seguridad, digámoslo así. Encuentran tal vez esa otra forma de... Son tiempos diferentes que miden muchas veces. Es la misma metodología, Pero pero claro, el miden mensaje llega correcto. como con Pero el instrucciones. mensaje, correcto, y esas cosas sí tenemos que, por eso, por ejemplo, para la rueda de prensa que hace los días lunes con el Gabinete de Seguridad, usualmente cuando puedo estar viendo qué es lo que estoy haciendo, solamente digo una sola cifra, tratemos de dar una sola cifra, pero a veces, por ejemplo, provincial y demás, y podría generar esa especie de distorsión al final, pero mientras podemos ceñirnos al dato, creo que es más claro para los ecuatorianos. Pero sí, hemos tratado de abrir, por ejemplo, ese espacio de los días lunes, estén donde estén, así tengan un viaje después como el ministro Eso de ya es habitual Defensa, entonces. ya es habitual sea, por ejemplo, el ministro de Defensa el día lunes tenía un ejercicio en las Islas Galápagos, también de seguridad. Se tenía que ir después de haber dado la rueda de prensa, por ejemplo. Entonces, los cuatro principales saben que tienen que estar ahí todos los lunes porque tiene que ser un espacio no solamente donde se pueda dar información, sino que al final del día, cuáles son las preguntas. Algunas en ese momento en especial no se pueden dar, de por ejemplo, aquí esa semana, dónde vamos a estar por cuestión de información, pero sí hay que decirle al país dónde estamos y cómo estamos en comparación al año pasado en esa misma semana. Ahora, Irene, a propósito de vocerías, sí llama la atención, por ejemplo, la vocería que tiene actualmente el viceministro Esteban Torres, también lo de Diana Jacome, que, bueno, es asesora presidencial, pero no se entiende mucho ese papel que hace a veces de vocera. Cuéntanos un poco sobre, bueno, qué se intenta con estas vocerías también. Siempre es un espacio de acercamiento con la prensa. Por ejemplo, Esteban al final del día es un canal, sobre todo para poder recibir todas las dudas que en ese momento tengan los periodistas. Eso como punto uno, o sea, creo que es un punto de encuentro para empezar. Y punto dos, sí, estamos en un momento político donde hay que tener mucha responsabilidad también con lo que se dice y por lo tanto, mientras más vocerías hay sobre un mismo tema, podría, digamos que darse malentendidos y demás. Mientras esté en una sola o dos personas, es el resto, incluso nosotros sabemos qué es lo que está pasando en ese momento, en ese panorama en específico, que es el político, por ejemplo. Entonces, eso sí, y creo que, no sé si la palabra, eso no me compete a mí decirlo, sino que al resto de los ecuatorianos y cómo lo ven, creo que sí ha sido exitoso lo siguiente, que se sabe que si se necesita una postura con la asamblea, por ejemplo, es a él. Entonces, vamos tal vez tratando de ubicar en una persona qué le compete decir y qué no. Ahora, en este tema con la Asamblea, hay una estrategia de comunicación de atacar a la Asamblea Nacional, de mantener viva una pugna, porque parecía que la pugna había bajado un poquito de tono, aunque tiene sus altos y bajos. Pero ahora ya la tomó el propio presidente de la República, que enfiló contra Henry Kronfle. Entonces, ayer el presidente sale en esta cadena, le dice algunas cosas a Kronfle, provoca una rueda de prensa de Kronfle, y ahora provoca una cadena de Kronfle en radios otra vez. Es decir, empieza a verse a un presidente candidato. No, en lo absoluto. Y ahorita, sobre todo, creo que yo me voy a quedar con la respuesta que le dieron ayer, que él le dijo ayer, cuando le preguntaron, ¿es precandidato? Y él de una momento contestó,
yo soy presidente de la Sí, República. pero sacó encuestas, Entonces, dijo que en 5 encuestas tiene más del 33% y empezó a hablar de los hay rivales. que tener medido cómo Dijo está que un rival le a hace ver, hablar hay como que león tener y que le medido, hace- hay o que sea, tener empezó medido, a hablar como león. hay que tener medido cómo está la coyuntura política, eso de ahí es evidente. En temas de que si estamos tratando de tener una pugna con la Asamblea o no, creo que nosotros estamos respondiendo al ritmo que se ha impuesto también desde la Asamblea. Por ejemplo, no se puede no responder si de repente se ha eliminado 3 juicios políticos para dar paso al juicio político de una canciller, y no solamente una canciller, que no somos canciller, sino todos los que vienen en fila, y no solamente los que vienen en fila, no sabemos, por ejemplo, dónde va a parar, dependiendo de qué tanta celeridad tengan o no. Realmente no tenemos claro, por ejemplo, tal vez el mapa, pero sí que ante una acción tiene que haber una respuesta. Ujú. Son las 8:36, estamos hablando con Irene Vélez, secretaria de Comunicación. Ahora, a propósito de encuestas, Irene, bueno, a pesar de que Daniel Noboa tiene una aprobación del 52%, solo el 32% de los encuestados por Comunicaliza, que sacó estos datos, votarían por él en las próximas elecciones. Y bueno, esta intención de voto directo está cayendo, y todavía faltan meses para las elecciones, y una de las razones de fondo también es el tema económico y que no hay suficiente empleo, el tema de la inseguridad, y va a tener la cuesta arriba Daniel Noboa en estos siguientes meses. Cuando el presidente respondió que él no era candidato en ese momento, sino que era presidente, es en gran parte por las decisiones que él ha tenido que tomar, que son al final del día lo que se siente, lo que se ve como las decisiones correctas para el país. Entonces, son decisiones a veces muy duras, pero que al final del día tenían que hacerse, que son correctas, y que no solamente son correctas, sino que están dando resultados positivos, sí. Pero, ¿por qué? Igual se puede entender, y muchas veces hay un discurso muy fuerte en contra de las decisiones que se están tomando, que al final del día ya no podían prolongarse más. Entonces, ante ese escenario, se entiende que no es porque si hubiera él llegado de una, por ejemplo, a repartir o a multiplicar bonos o a mantener para siempre el subsidio y por lo tanto el contrabando, tal vez esa caída no se hubiera sentido tan fuerte. Ese es el desgaste que muestran las encuestas. Digamos, la última encuesta de Comunicaliza muestra que el presidente tiene el 52%. Sí es alto todavía, pero Es está alto. bajando. Pero ese es, a ver, el presidente está tomando un riesgo. Claro. El presidente va a ser candidato, aunque diga que es presidente en funciones y que todavía no sabe, pero ya sabemos que va a ser candidato. No nos hagamos. Pero está tomando en medio de eso, me podría decir, no voy a hacer nada, patear la plata para adelante para buscar mi Correcto. reelección. ¿Está medido este desgaste, No, este riesgo que el- se pone de lo que el capital político del presidente? siempre el presidente, y no solo el presidente, sino el gabinete, como equipo, entendimos lo siguiente, que teníamos que dividir la gestión política por semestres. Entonces, lo principal era, principio, era encontrar financiamiento, tomar las medidas que se tienen que tomar para ir poniendo un poco en orden el Estado, y posterior a eso, después del primer semestre, donde sabíamos que eran las decisiones más difíciles que se tenían que tomar, empezar, o sea, siempre estuvo calculado, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque al final del día, una decisión responsable se la toma en una planificación. Y eso es lo que hubo, incluyendo esta proyección. Entonces, por eso no es una preocupación, porque al final del día lo que nos preocupa es poder responder a las personas con las cosas que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, el tema de las becas, si tenemos que responder a eso, respondemos con lo que están buscando las personas, en este caso educación. En estos momentos, por ejemplo, si a partir de eso es que se puede, que digamos que se puede hacer el puente tan favorable hasta este momento con Solca, se puede hacer un desembolso significativo al sistema de salud, y así se seguirán haciendo. Pero teníamos, antes de que poder empezar de una forma a que se nos sienta más en obras, en atención, en responder, en resolver con los ciudadanos, era enfocarnos en poder tener de dónde de alguna forma. Y eso es algo ahorita muchísimo, especialmente quienes están, digamos que quienes representan de alguna forma este nuevo Ecuador, sabemos que no se podía patear la pelota para adelante. Sabemos que teníamos que tomar esas decisiones a pesar de lo que se puede entender como un desgaste. ¿Y cómo van a hacer para parar el declive? Porque hay una reducción. El presidente tenía 36% de intención de voto, tiene 32%. El presidente tenía 59%, tiene 52%. Es decir, hay una baja. Con Bueno, todo lo que sea. con dos caminos. La primera, con gestión, con muchísima gestión, y eso lo tienen claro
todos los ministros. Todos los ministros están muy enfocados en que ahorita el énfasis, aunque tal vez no se lo va, y eso hay que ser muy honestos, no es que se lo va a poder resolver todo, no es que de aquí a las siguientes elecciones ya no habrá ningún problema por resolver, no, de hecho aquí se necesita para tener un proyecto país, se necesita más tiempo que los 18 meses o que 12 meses o que 6 meses, se necesita poder consolidar las bases para un proyecto que se tiene que se tiene que consolidar después. Pero sí, tiene con dos motivos. El primero, la gestión en la medida de lo posible cada uno. Y el dos, una comunicación cercana. Y ahí entra un poco ahí entra el rol mío. Gracias. Gracias, Irene Vélez, secretaria de Comunicación, por haber venido. 8:43, vamos a hacer una pausa y volvemos para conversar con el asambleísta Steven Macías, Steven Ordóñez. Ordóñez. ¿Quién es Steven Macías? Me suena, creo que Era otro periodista. periodista. Ah, bien, ok, Macías, sí, claro. Macías. Claro que Vamos sí. a la pausa, ya volvemos. Vamos y volvemos. Gracias.